Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 1, el libro de los Hebreos capítulo 1. Todas las citas que yo estoy leyendo corresponden a la traducción de la Reina Valera actualizada 2015, que es prácticamente como la Reina Valera 1960, pero sin el vosotros y el tenéis, pero es prácticamente casi igual. Entonces dijimos Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces leemos que Dios ha hablado en otros tiempos de muchas maneras y muchas veces, y lo hizo a través de los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Dios le habló a la humanidad, le habló a través de los profetas, específicamente a través del pueblo de Israel, de muchas maneras. Pero en este tiempo dice, ahora nos habla a través de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo en esto todos? ¿Sí? Bueno, ahora acompáñenme por favor al libro de Romanos. La carta, mejor dicho, la carta a los Romanos. Y vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo, te les digo, 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Entonces, así como Dios habló en otros tiempos de muchas maneras por los profetas y ahora nos habla a través de su Hijo, también ha hablado a toda la humanidad entera durante todo el tiempo a través de su creación, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos. Es decir, todo ser humano tiene la percepción de Dios a través de lo que le rodea y lo ve. Es decir, aunque tiene a un espíritu que no tiene una comunión con Dios porque pertenece a una naturaleza caída, sí tiene la percepción de reconocer al Creador. O sea, somos seres espirituales, nacidos de nuevo o no, pero somos espirituales. Y reconocemos a Dios a través de su creación, solo que el entendimiento se envanece
y la humanidad decide no creer en Él y no honrarlo, sino darle una explicación en su propia sabiduría de las cosas creadas. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Que Dios nos habla. Es decir, no hay forma de decir yo nunca supe de Él, nunca entendí, nunca nadie me habló. De alguna manera u otra, Dios nos habla. Eso está ya dicho por la Escritura, que Dios nos habla. Creyentes, no creyentes, antiguamente, recientemente, Dios nos habla. Ahora acompáñeme por favor a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9. Aquí es una exhortación muy fuerte y pudiera yo decir en mi apreciación, uno de los pasajes de la Biblia más tristes, más dolorosos y más didácticos que un creyente pueda leer y entender. Es durísimo, lo que vamos a leer es durísimo. Si usted lo pasa de largo y sin ninguna percepción, pues no sé cómo puede hacerlo. Porque esto que habla el profeta es algo muy duro. Y leemos, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Escuchen la palabra del Señor, oh gobernantes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. No es que le estuviera hablando a Sodoma o Gomorra, es que está comparando a Israel con Sodoma o Gomorra. Dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos, cuando vienen a ver mi rostro. ¿Quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? No traigan más ofrendas vanas, el incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas, no puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, yo no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada, porque la boca del Señor ha hablado. Yo no me puedo imaginar, créanme que no me puedo imaginar, si pudiéramos, porque no podemos, pero si pudiéramos en este momento que tuvimos de alabanza y adoración tan plena, que yo estuviera con mis manos alzadas adorándole y a mi estilo que me gusta hacer acá, mis movimientos raros, y que viera de repente al Señor delante de mí y me dijera, estoy asqueado de eso que estás haciendo. Imagínense lo que yo sentiría. Abomino cada vez que me cantas. No lo soporto ya. Ya no soporto que vengas, levantes tus manos y me cantes. Deja de hacerlo. ¿Qué sentiría usted? ¿Ven por qué les digo que es una de las partes más duras de la Escritura? Imagínense que el profeta esté hablando al pueblo de Israel y dice, cuando ustedes están de fiesta, yo aborrezco, abomino que sean injustos, que sean pecadores, que sean unos perversos y estén de fiesta en honor a mí. Imagínense. No sé si a usted le ha pasado,
a mí sí me pasó, que un día me hicieron una fiesta de cumpleaños en la escuela, en un salón de la escuela, y todos me ignoraron. Como hacían fiestas de cumpleaños, cada vez que alguien cumpleaños se organizaba el salón y hacía la fiesta para el festejado, entonces ya era un hábito. Pues me tocaba a mí, 17 de enero, por si quiere anotar la fecha. 17 de enero era mi cumpleaños, entonces el 17 de enero, que era día de clases, estaba el pastel, los refrescos, todo. Y empezaron a festejar y hasta música hubo y todos me ignoraron porque yo no era un tipo popular en lo más mínimo, todos me ignoraron. Era una fiesta en mi nombre, pero yo era el gran ausente en ese lugar estando presente. Qué duro, ¿no? Qué duro que seas el festejado y todo el mundo te ignore. Bueno, eso es exactamente lo mismo cuando Israel hacía sus fiestas que Dios le había dado, pero él no era el celebrado. Eso es durísimo. Ahora acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando leemos los pecados de Israel y nos remitimos a la época en que esto fue escrito, que es hace miles de años, tenemos un encontronazo con lo cultural y lo histórico. ¿Por qué? Porque definitivamente ese mundo ya no existe. Era un mundo agrícola, un mundo incomunicado, un mundo de mucha ignorancia, un mundo sin tecnología. ¿Cómo podemos nosotros, usted puede imaginar, yo no puedo ni siquiera imaginar un mundo sin electricidad? Es más, me pregunto cómo rayos construyeron la arca de Noé sin herramientas eléctricas. No me cabe en la cabeza. El otro día estaba viendo un documental de una tribu que cortaron el árbol y después con un serrucho estaban sacando la tabla. Pero pues ese serrucho tuvieron que haberlo forjado, o sea, ya tienen conocimientos de metalurgia. No sé, yo supongo que Noé tenía conocimientos de metalurgia porque no había otra manera de que hubiera, no puedes cortar con piedra la madera. ¿Sí me explico? Entonces, para eso tenías que haber hecho una herramienta para cortar la madera y esto tuvo que haber sido de metal. Entonces, tiene que haber ya tenido conocimientos de metalurgia. Pero aún así, a mí no me cabe en la cabeza, ¿por qué? Porque soy un ser contemporáneo de mi época, al igual que usted, estamos acostumbrados. ¿Sí me puedo imaginar una vida sin celular? Claro que me la puedo imaginar, crecí sin ella. Eso sí me lo puedo imaginar, pero ciertas cosas que son de cuando nací para acá y si acaso lo que le escuchaba a mis padres y mis abuelos, no lo puedo imaginar. Entonces yo no puedo imaginar contextualmente en la historia cómo era esta vida agrícola, una vida que dependía de las cosechas. Pero sí me puedo imaginar que tenga yo mi parcela sembrada y no haya llovido, y sé perfectamente que si en unos días más no llueve eso se va a perder. Y estoy orando al Dios de los cielos que me enseñaron mis padres y por alguna razón no llueve, pues yo se agarro un cordero y voy y lo sacrifico a cualquier otro Dios que me vaya a cumplir, por si las dudas. Y no vemos otros casos donde llegaban a sacrificar a sus hijos primogénitos quemados en fuego como sacrificio a una deidad. O sea, las costumbres de aquella época eran salvajes. Eso creemos nosotros, que eran salvajes, pero no tan salvajes como el aborto. Miren, les voy a decir algo, tengo un amigo que su niña, con permiso tuyo, bro, no voy a decir nombres, estoy hablando a la cámara, con permiso tuyo, bro. Hay una niña que está estudiando medicina, ya está haciendo sus prácticas. No pudo con eso, porque está en la clínica donde está haciendo sus prácticas y está viendo los pedacitos de ser humano aventados en una tarja. No pudo con eso. Y la castigaron. Un año la sacaron de la práctica y se tenía que esperar un año para volverla a hacer, porque no pudo soportar ver eso y menos ser partícipe de eso. Y vemos a los antiguos como gente salvaje.
Yo creo que no, yo creo que estamos igual. Entonces, a veces vemos esa exhortación del profeta hacia el pueblo de Israel como aquella gente de aquella época que hacía barbaridades, pero las barbaridades que hacemos ahora siguen siendo igual de perversas, igual de malas, o sea, tendríamos que identificarnos con que sigue siendo lo mismo. Ahora acompáñeme, por favor, ¿a dónde le dije? A Juan, Juan capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar, bueno, no vamos a leer el 10, nada más les voy a dar el contexto, fue cuando sucedió la multiplicación de los panes y los peces. Y vamos a leer desde el 28. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que me ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Fíjense en el contexto, anteriormente Jesús les dice, ustedes están aquí porque les di de comer pan, me buscan por el pan. Y estos listos dicen, bueno, sí, te buscamos por el pan, pero a nuestros padres Dios los alimentó todos los días con el maná. Es decir, ¿qué vas a hacer tú para darnos de comer de a gratis todos los días? Así era el razonamiento, porque dice, ¿qué señal haces? No la acababa de hacer. Como diciendo, haz una señal mayor que esa, no comer un día, queremos comer todos los días sin ningún esfuerzo, queremos que el pan caiga del cielo. Por tanto, Jesús les dijo, de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Esto está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces al oírlo, muchos discípulos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Primero, sí, mucha emoción, todo muy padre, wow, milagros, toda una multitud, todo súper. Pero cuando empieza a hablar una dura palabra, vámonos, esto ya no me gustó. Esto ya no me gustó. ¿Saben una cosa? Dios habló a través de los profetas y la gente lo único que hacía es escuchar el exhorto y cerrar sus oídos y seguir haciendo lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque la liturgia es lo peor que le pasa al hombre espiritual y lo mejor que le sucede al hombre natural. Lo voy a repetir. La liturgia es lo peor que le puede pasar al hombre espiritual y lo mejor que le puede pasar al hombre natural. ¿Por qué? ¿Por qué lo mejor al hombre natural? Porque él siente paz y está contento cumpliendo con la liturgia. Sabe, yo pequé, entonces llevo un cordero, lo sacrifico y mi pecado es perdonado. Estamos hechos. Entre más corderos tenga, pues más pecados puedo cometer. Porque voy y lo sacrifico y se acabó. Se acabó. Eso es lo que piensa el hombre natural, pero es lo peor que le puede pasar al hombre espiritual porque entonces se desvía de su sincero amor por Dios y de su genuina fidelidad a Dios. Porque no puede sustituir con nada la obediencia, no puede sustituir con nada, no hay forma de entregar un sacrificio para agradar a Dios. Tú lees el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de eso, y si lees el Nuevo más todavía. Entonces la liturgia lo único que hacía es el estorbo de alinearse a las cosas que tu religión te establecen, cumplirlas puntualmente o más o menos, y ya estás hecho, ya estás hecho. Yo veía, fíjense, veía en las películas antiguas de los años, o recreadas en los años 40, 50, 60 de México, que siempre había una monja o siempre había un cura en las familias, al menos en las familias adineradas. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué? Porque Dios daba vocación en cada familia, no es cierto, porque era obligación de cada familia entregar como sacrificio a un hijo al servicio de Dios. Y haciendo eso, toda la familia ya estaba hecha, ya la libraban, visa directa al cielo, a menos eso creían. O sea, qué fácil, ¿no? O sea, tú eres una persona pudiente de una familia hacendada y lo único que tienes que hacer es tener un puño de hijos para poder agarrar uno de esos al que más te gustara y vámonos, tú te vas a sacrificar por toda la familia, tengas o no tengas vocación, te vas de monja, te vas de cura y toda la familia salva. ¿Usted puede creer eso? Bueno, eso creían ellos. ¿Y de dónde sacaron esa creencia? De la liturgia. De ahí. Entonces, por eso es que para el hombre espiritual, para la mujer espiritual que somos usted y yo, la liturgia es cáncer, es veneno. Es veneno. Porque usted se puede acostumbrar a pensar que agrada a Dios o que tiene contento a Dios haciendo lo que hace. Vengo y me congrego, vengo y canto alabanzas, doy mi diezmo, sirvo en un ministerio, ya estoy hecho. Eso es liturgia. Eso es liturgia. Nada sustituye la obediencia a Dios. Nada. No hay forma de decir, estoy sirviendo a Dios cuando no estoy obedeciendo. Y cuando la obediencia no tiene que ver con que no andes fornicando, no andes adulterando, que sí, pero no es eso nada más. No es eso nada más.
O sea, si entramos, miren, este tiempo de alabanza que tuvimos, créame, o sea, la presencia de Dios fue manifiesta. No digo que bajó porque siempre está, fue manifiesta. Si usted baja sus manos después de haber estado así y sigue con las mismas broncas que tiene con la misma gente, déjeme decirle, usted estuvo en una liturgia. Por muy emocionado que haya estado, por muy lindo que haya sentido. ¿Que la presencia de Dios fue percibida? Sí, claro que sí. ¿Que la sentimos? Claro que sí. Pero si no hubo un poder transformador en eso, no sirve de nada. No sirve de nada. Tiene que crearte algo, tiene que transformarte, tiene que moverte en lo interior. Si no te mueve en lo interior, no pasó nada. Ahora, yo no digo que usted venga, tenga un tiempo de alabanza y ya salga como otra persona irreconocible. No, ni usted ni yo hacemos eso, tampoco. Pero al menos tiene que haber un ápice de un cambio, un ápice de algo que Dios te habló, algo que Dios te dijo, te estoy pidiendo eso en este momento. ¿Sabes cuál es mi sacrificio? Deja esto, perdona ahí, haz acá, cambia de actitud. Una cosita, una cosa a la vez, un día a la vez. Esa es la vida del creyente. Una cosa a la vez, un día a la vez. Si eso no pasa, usted venga, ¿yo qué le voy a decir? Porque yo no puedo saber qué hay en su interior. Quien pesa los corazones es Dios. Yo qué sé. Usted y yo debemos de saber si realmente estos tiempos, si realmente el venirnos a congregar, la palabra expuesta nos está transformando. Si estos tiempos de adoración no nos transforman, o sea, dice la escritura, dura es esta palabra. Bueno, todos los que estamos aquí compartimos una fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Somos hermanos en Cristo? ¿Sí o no? Somos más que eso, sí somos, pero somos más que eso. Somos un cuerpo. O sea, yo le pertenezco y usted me pertenece y nosotros le pertenecemos a Cristo. Es así. Así que me disculpan, pero por mucho que a Pepe le quite su lugar en el estacionamiento, me va a seguir queriendo. Que tenemos una broma él y yo porque nos gusta la sombrita de allá y si me gana el tirón, ya llego y hasta ahí, no le hace, pues aquí no hay apartados, pero luego yo llego y le gano el tirón y ni modo, te gané el lugar. Así es, tenemos que amarnos los unos a los otros en un cuerpo, o sea, somos el cuerpo de Cristo, no lo estoy inventando yo, lo dice la Escritura. Entonces, si voy a estar perpetuamente enojado con el prójimo que está aquí, o sea, si yo creo que venir, congregarme y largarme, perdónenme la expresión, y despreciar a todos los demás o nada más saludar a los que me caen bien, ese poder transformador de Cristo, perdónenme, pero no. Perdóneme, pero no. Yo sé que yo soy una persona difícil de tratar. Sí, lo sé. Lo sé. Y no saben cuánto agradezco cuando la persona me demuestra que me ama porque digo, este sí es cristiano. Porque si no, no pudiera acercarse a mí y saludarme. Yo sé que he ofendido a algunas personas, yo sé que me he equivocado con algunas personas, yo sé que he lastimado personas, pero cuando esas personas se acercan a mí y me dan un abrazo genuino, legítimo de amor, ¿saben lo hermoso que siento? No porque porque me quiera o no, sino porque sé que Cristo está obrando en él. Se nota. Se nota, porque el amor al prójimo es algo imposible en el hombre natural, es imposible. No sucede. Puedes querer a las personas, sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos una naturaleza que también ama, pero el amor de Dios, el amor genuino, el amor ágape que viene de lo alto, solamente Cristo. Así que cuando tú amas a una persona que es inamable, es porque la vida de Cristo está en ti, si no, no pudieras. Entonces, retomando lo que estamos leyendo, cuando la palabra se pone dura, como ahorita, ahí ya no nos gustó. Y mucha gente dice, yo ya me voy a otra congre donde me hablen de prosperidad, donde me hablen de sanidad, de milagros, de palabra profética, y no digo que eso esté mal, está muy bien, pero donde nada más nos hablen de eso, pero donde no me confronten, donde no me sacudan, donde no me molesten. ¿Por qué? Porque mi liturgia ya está muy bien establecida, tengo una rutina, no me fastidien de esa manera. No quiero, pero entonces la escritura
aquí lo está diciendo. Usted sabrá qué hace con esto. Acompáñenme a Nehemías. Miren, les voy a decir lo que hicieron los antiguos en un momento donde fueron reprendidos, así como fue reprendido por Isaías. Vámonos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9. Ellos habían sufrido el cautiverio después de tener un reino, después de tener un templo, después de que Salomón engrandeció a Israel, después de un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz y de muchas cosas, vienen tiempos de guerra y finalmente en la desobediencia de Israel caen cautivos a Babilonia y el templo es destruido, es decir, estaban en la miseria. Entonces la historia viene desde Esdras, donde empiezan a restablecer la ciudad de Jerusalén y el templo y toda una historia que usted puede leer después. Pero vamos a leer en Nehemías capítulo 9, versículo 1. Nehemías capítulo 9, versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, durante una cuarta parte del día. Durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios. Más adelante hacen un pacto entre ellos, los principales del pueblo firman una especie de decreto donde ellos se comprometen a seguir la ley de Dios y después de eso, o sea, es decir, los líderes se comprometen a obedecer y a seguir la ley de Dios a la cual le dieron lectura como para que nadie dijera yo no sabía, y después comprometen a todo el pueblo a volverse de sus malos caminos y seguir los decretos y estatutos que Dios les dio. Pero comienza diciendo, confesaron sus pecados. Dice la escritura, el que dice no tener pecado hace mentiroso a Dios. O sea, yo se lo digo, ¿por qué se lo menciono? Se lo voy a mencionar por esto. Hay personas creyentes que tienen un nivel de vida, digamos, ¿cuál sería la palabra? Irreprochable. Y es verdad, son gente que auténticamente vive una vida de santidad, que auténticamente camina en los caminos del Señor. Pero eso también es peligroso porque si consideran en un momento que no tiene ningún pecado o que ya no hay que avanzar en nada, está cayendo en el peor de los pecados. ¿Cuál es? La soberbia. La vida del creyente es una vida de continuo arrepentimiento y eso no nos gusta. No nos gusta. A mí no me gusta, no sé si hay alguien aquí que le gusta eso, porque a mí no. A mí no. Si hay alguien en este salón que se siente perfecto en todos sus caminos, soy yo. Y miren las nalgadas que me ha dado Dios cuando me siento así. Entonces, yo ya estoy curado de espanto, yo ya aprendí, o sea, yo ya no siento nunca que estoy al nivel porque si lo pienso, son problemas para mi vida. Entonces, prefiero tener la humildad de estar continuamente dejando que el Espíritu Santo te muestre, porque esa es otra, quien te muestra que hay que cambiar, dijimos, una cosa a la vez, un día a la vez. ¿Quién va a determinar eso? El Espíritu Santo. Es quien lo va a determinar, no el pastor. Déjeme decirle que no el pastor. Yo no voy a determinar qué tiene usted que cambiar en su vida y cuándo. Jamás puedo hacer yo eso. Eso lo determina el Espíritu Santo dentro de usted. Es el que dice, esto, mijito, ya, vamos echándole ganas porque pues, hay que cambiarlo. Es así. Entonces, empieza con arrepentimiento. Acompáñenme ahora, por favor, a Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer el versículo 14. En el contexto, estamos hablando del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés?
el día en que los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, el día que el Espíritu Santo descendió. Entonces ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, bueno, en otras lenguas. Hay que aclarar una cosa. En el Pentecostés, de acuerdo que lo que dice la Escritura, no eran lenguas angelicales, no eran otras lenguas. Es decir, ellos escuchaban hablar en otros idiomas, idiomas que ellos no conocían o no manejaban. Es como si de repente viene una caída del Espíritu Santo y me oye usted hablar en ruso. Pues yo ni siquiera iba a saber que estoy hablando porque no hablo ruso, pero aquel ruso que está allá al fondo va a decir, oye, está hablando en ruso. Miren, yo he escuchado testimonios y los creo de personas que han predicado, ellos predican en español y la persona de habla inglesa les entiende en inglés. Y luego le habla en inglés y este entiende en español. O sea, como si fuera un traductor. Entonces, cuando me dicen, es que yo estaba hablando, yo no estaba hablando inglés, pero aquel me estaba entendiendo en inglés. ¿Cómo es que no es que haya entendido el español, es que me estaba entendiendo en inglés? Eso es milagroso, eso es sobrenatural. Algo así sucedió aquí, porque había gente de todas partes y entonces se empezó a predicar el Evangelio, pero se empezó a predicar el Evangelio en un montón de idiomas que las personas desconocían, pero lo hablaban. Esas son las lenguas que habla aquí. Bueno, eso es como un paréntesis. Existen otras lenguas que son las lenguas del Espíritu Santo, es otro tema, eso luego lo vemos. Bueno, entonces estábamos en el discurso de Pedro porque dice, todos estaban atónitos, en el 12, todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como a las 9 de la mañana, es decir, es muy temprano para estar pisteando, es lo que está diciendo. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo, arriba y señales en la tierra, abajo sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro empieza a narrar todo lo que sucedió con Jesucristo para enseñar a este pueblo que tenía conocimiento de esto y si no lo estaba enseñando a los que eran gentiles ahí, cómo todo esto estaba determinado por Dios, cómo es que todo esto había venido por una profecía. En el versículo 28, vamos a leer, me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo que vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, en el versículo 38 se lee, arrepiéntanse y sean, porque en el versículo 37 dice, entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa que no puede haber un avivamiento en tu vida sin un arrepentimiento. Así. Y el avivamiento no tiene que ver con multitudes congregándose o con estadios llenos de músicos tocando por horas. Eso es muy bonito. Y no digo que la presencia de Dios no esté ahí, pero eso no es el avivamiento.
Eso no es. Había multitudes comiendo panes y peces multiplicados y uno pudiera llamar que era un avivamiento. No fue ningún avivamiento porque todos esos pelaron para su casa de nuevo porque se ofendieron con la palabra de Dios. El avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados y tiene que ver con el Espíritu Santo transformando tu vida. Son las dos cosas, es la simbiosis perfecta. Si no hay arrepentimiento, no puede haber un avivamiento del Espíritu Santo en tu vida. Y si hay arrepentimiento, Dios hace un avivamiento a través del Espíritu Santo en tu vida. Son las dos cosas. Y usted y yo no tenemos que esperar a decir es que estamos orando, esperando un avivamiento en México, en La Paz o donde sea. El avivamiento tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, con mi disposición a escuchar la voz del Espíritu Santo, a arrepentirme y obedecer. Así es como sucede. Esa es la auténtica, legítima y verdadera vida del creyente. Todo lo demás es ortopedia. Todo lo demás es un muñeco de nieve. No sirve para nada. No habla. ¿No han visto los humanoides, los que son los muñecos y las muñecas de silicón? Oye, ya da miedo, ¿eh? O sea, parecen de veras. Parecen de veras. Hablan, los tocas y demuestran una percepción, como si hubieran sentido. Están de miedo o divertidas, de repente, como lo veas, ¿no? Puede ser muy divertido tener un robot sirviente, ¿no? Pero ¿saben una cosa? No tienen alma, no tienen espíritu. Están huecos, vacíos y muertos. Entonces la vida del creyente no es la vida de una persona muerta, la vida del creyente es una persona viva, más que viva, totalmente viva con la vida de Cristo en él y el Espíritu Santo avivándolo todos los días. De tal manera que yo puedo estar cansado, enojado. Mire, todos los días, a menos que tenga usted una vida bien chida, todos los días, en algún momento nos vamos a cansar, ¿sí o no? En algún momento nos vamos a enojar, en algún momento vamos a tener hambre, en algún momento nos vamos a sentir decepcionados, en algún momento nos vamos a sentir con los peores sentimientos que podamos sentirnos todo el tiempo. Pero por encima de eso, no tiene que ver con que si me siento mal o me siento bien, digo, sentirse mal, estar cansado, estar enojado es legítimo. Tampoco se trata de que no lo vivamos, es una mentira. Pero en ese momento de desasosiego, en ese momento de incertidumbre, en ese momento de humanidad, el Espíritu Santo aviva la vida que hay dentro de mí y salgo adelante. Lo único que me hace saber que estoy parado sobre la roca es el Espíritu Santo en mí. Pásenle los chicos de la alabanza, por favor. Lo único que me hace saber que mi vida es una vida espiritual es lo que sucede en los momentos de aflicción, no en los momentos de gozo. Si yo ya tengo mis cuentas pagadas del mes, tengo mi alacena llena, todos me tratan bien y las cosas me van miel sobre hojuelas, pues claro que voy a estar lleno del gozo del Espíritu, ¿verdad? Pues que no. Pero cuando las cosas me son adversas y sin embargo dentro de esa adversidad puedo encontrar la paz de Dios, la esperanza, la fe, la certidumbre de que estoy parado sobre la roca y que todo aquello que me aflige está resuelto, en la eternidad ya está resuelto. Entonces es cuando realmente estoy viviendo una vida espiritual. La escritura dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? La palabra del Evangelio es duro. Es duro porque va contra naturaleza, va contra mi naturaleza. Mi naturaleza adámica, mi naturaleza caída, aquella que se centra en mí
en mi egocentrismo, en mí, todo se trata de mí. Esa es la naturaleza en la cual vivimos porque somos seres caídos y es la naturaleza que heredamos y en la cual estamos ahorita en este momento. Esto que tocamos es nuestra naturaleza adámica, somos carne. Pero la carne para nada aprovecha y el destino de la carne es muerte, porque ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Así que todo lo que vivamos en la carne, sea bueno o sea malo, va a ser desechado, va a ser olvidado y va a morir, porque es carne, aunque sea bueno. Lo único que importa es lo que vivamos en el Espíritu, en lo eterno. Y para vivir eso tenemos que sacudirnos ya de todas nuestras maneras de vivir en la cual estamos estacionados. Hay una frasecita muy de motivadores de este tiempo que a mí en lo personal me cae bastante mal, porque es una mentira. Te dicen, sal de tu zona de confort. ¿Han oído eso? Sal de tu zona de confort. Bueno, si yo le digo a todos ustedes, está prohibido sentarse en las sillas, los estoy parado de su zona de confort, ¿estarían de acuerdo con eso? Pero yo dije que no podían estar sentados en las sillas. ¿Qué van a hacer? Se van a sentar en el suelo. Encontraron otro confort. Yo le estaba viendo una película y así lo entendí, fíjense. Es un vaquero que está en un recoveco de una montaña, hecho bolas, así, descansando, porque estaba en la sombra. Él estaba en una zona de confort porque no podía estar en el solazo, se fue a buscar la sombra y eso era lo que había. La zona de confort siempre va a existir. Si te quitan una zona de confort, te encuentras otra. O sea, siempre vas a buscar el confort. Sales de uno y te buscas otro. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva al confort. Entonces no se trata de salir de la zona de confort, esa es una cosa absurda. Se trata de escuchar la voz del Espíritu Santo, a dónde te está llevando, una cosa a la vez, un día a la vez. Y esa es la transformación que vivimos, esa es la transformación que cada día nos lleva al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mostrar su gloria. ¿Sabías eso? El propósito de Dios no es que yo me enriquezca y que traiga un carro del año. El propósito de Dios no es que yo prospere. Sí prospero, ¿por qué? Porque la vida del creyente así es. Pero no es que yo prospere, no es eso. El único propósito de Dios es que yo refleje su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Cristo. Cuando yo reflejo a Cristo, estoy reflejando la gloria de Dios. Y cuando yo reflejo la gloria de Dios, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Todo lo demás es temporal, no sirve. Piense un momento, por favor, cierre sus ojos un momentito para que no se distraiga. Yo no puedo evitar que usted cierre los ojos y se vaya a cualquier otro lado donde quiera estar y menos aquí. Pero por un momento, si me puede ayudar, de veras concéntrese en lo que le voy a decir. Va a ser muy breve. Yo estoy seguro, diría no tengo pruebas pero tampoco dudas, yo estoy seguro que usted en algún momento ha reflejado la gloria de Dios, porque Cristo vive en usted. Busque ese momento donde otra persona pudo ver a Cristo en usted, donde sintió consolación, donde sintió apoyo, donde sintió amor, cuando usted dio un abrazo y la persona dijo, esto es lo que yo necesitaba, esto viene de Dios. En el momento que usted hizo un exhorto y la persona volvió en sí, una persona que estaba en sus malos caminos y Dios le inspiró por el Espíritu Santo y dijo la palabra perfecta y correcta que penetró en el corazón de esa persona y dijo, te agradezco porque estas palabras de veras me redarguyeron de pecado, de veras me volvieron en sí. En ese momento la gloria de Dios se manifestó porque fue Cristo en usted mostrando la gloria de Dios. El único propósito verdadero, espiritual y eterno de usted y mío es que reflejemos la gloria de Dios a través de la vida de Cristo en mí. Y todo lo que hacemos va a reflejar la gloria de Dios.
Todo lo que haga yo en mi trabajo, si soy maestro, si soy médico, si soy comerciante, haga lo que haga, si soy empleado, si soy funcionario, no importa si soy ama de casa, padre de familia, hijo, lo que sea, cualquier actividad que yo haga en el mundo va a reflejar la gloria de Dios. Para eso fuimos concebidos, hermanos, para reflejar la gloria de Dios. No mi gloria, no yo, Él en mí. Y para nuestra carne eso es imposible, para el hombre natural es imposible, ni siquiera lo desea. Pero cuando usted ve la primera luz que brilla de esa gloria de Dios, va a querer más y más y más y más y más. Y ya no va a vivir para usted, ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para Dios, y va a ser una vida plena, gozosa, llena de cosas maravillosas. Ya no en la carne, ya no en lo natural, sino en lo espiritual. Ese es el propósito de Dios. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana. Yo levanto mi corazón delante de ti y yo le pido, hermano, que usted levante su corazón delante de Dios. Yo te pido perdón, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por cada vez que he apagado la voz del Espíritu Santo, cada vez que he apagado el fuego que se quiere avivar en mí. Te pido perdón, Señor, por los pecados aún los que me son ocultos. Te pido perdón por mi soberbia, te pido perdón por mi vanidad, te pido perdón por querer ser el centro de todo. Me arrepiento. Y asimismo, Señor, en tu misericordia, te suplico que nunca me sueltes de tu mano, que la voz de tu Espíritu Santo nunca se apague, nunca se acalle, nunca deje de hablarme. Y que tu Espíritu Santo vaya continuamente llevándome a una plenitud de vida, muriendo a mí mismo y dejando que la vida de Cristo en mí crezca, madure y fructifique. Gracias, Señor, porque creemos tu palabra. Tú terminarás la buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque vas a avivar nuestro espíritu, vas a sacudirlo, vas a llevarlo a más, Señor. Cosas grandes y maravillosas veremos, cosas grandes y poderosas veremos, pero los milagros que van a suceder y todas las cosas, Señor, que tú vas a hacer, no serán motivo de admiración para nosotros, porque no serán naturales, no serán diarias, porque ya estamos viviendo, Señor, en el reino espiritual, en el reino de tu Hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por mi vida, Señor. Y gracias por lo que harás. Te bendecimos, te amamos y reafirmamos nuestro pacto contigo de fidelidad, de obediencia, Señor, y de tomar nuestra cruz y seguirte. Y si alguno aquí, Señor, ha estado luchando de una manera que se siente ya derrotado, vencido contra cualquier cosa que tenga que ver de pecado y lejos de ti, te pido, Señor, que en esta mañana lo llenes de una unción de tu Espíritu Santo tan poderosa, que toda cadena sea rota, que toda venda mágica sea rota, Señor, que todo lazo con que el cazador haya querido cazar su alma sea desvanecida, Señor, porque la luz de Cristo en nosotros. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús, sé libre de todo lo que te ata, sé libre de todo aquello que te aleja de Dios, sé libre y voltea tus ojos, tu espíritu a tu Creador, porque de Él emana toda fuente de vida eterna. Gracias, Señor.